¿Te preguntas por qué después de todos estos años aún no has sanado? ¿Por qué aún no has conseguido despertar o transformarte? ¿Por qué tu dolor, tu confusión, tus dudas, tus tristezas, tu más profundo anhelo por volver a casa, aún siguen estando presentes? ¿Por qué a estas alturas tu dolor aún no ha desaparecido? Llegado a este punto, después de tantos esfuerzos, ya debería haber encontrado las respuestas. Mi angustia ya tendría que haber desaparecido. Debería haberme liberado de la culpa y del miedo. Debería sentirme más en paz, más despierto, con más claridad. La alegría ya debería haberse convertido en permanente, en mi estado natural. Ya tendría que haber terminado con el sufrimiento. Tendría que haber acabado con todas mis dudas. Debería haber sanado. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Llegado a este punto, esta es la mayor mentira que existe. No existe tal cosa como llegar a este punto. No puede existir algo así. Piénsalo. Solo existe el ahora, solo este momento, este punto. No hay ningún llegar a este punto. En lugar de aferrarnos a ideas y conceptos sobre cómo deberíamos ser a estas alturas, llegados a este punto, podríamos limitarnos a inclinarnos reverencialmente ante lo que de verdad está presente, honrar la experiencia que estamos teniendo en este instante, ser conscientes de su carácter sagrado, de su profunda inteligencia, celebrar cómo somos hoy, incluso si nos sentimos tristes, incluso si tenemos dudas, si sentimos ira, miedo o soledad. De ese modo es posible que atravesemos por un cambio total de paradigma. Que pasemos de dolor, tristeza, ira, miedo. ¿Por qué seguís aquí? Llegado este momento esperaba que ya hubieses desaparecido. Vaya, aquí estás. Sí, qué honor encontrarnos aquí. Ustedes también son vida, una ola sagrada de conciencia. No hay ningún relato mental que me diga que no deberías estar aquí. Ninguna necesidad de que, llegados a este punto, hayan desaparecido. Por supuesto que no siguen aún aquí, pues el tiempo no existe. Estás aquí ahora, en este momento. Eso es todo, aún aquí. Yo también estoy aún aquí, así que podemos quedarnos aquí, quietos, tranquilos. Y en la quietud, en este campo oceánico de la presencia, encontrarnos de verdad. Cuando surge un pensamiento o un sentimiento, no lo hace para que lo arregles, para que lo sanes, sino para que lo acojas tiernamente en el amoroso abrazo de tu presencia consciente. La mala noticia es que nunca llegarás allí, a ese otro estado que deseas alcanzar. Y esa es también la mejor noticia posible, porque tú estás siempre aquí, siempre estás aquí, y siempre lo estarás, porque aquí es allí, aquí está tu hogar y tu santuario. Esta es la verdadera sanación. Entregarnos a la presencia, a la sensación de estar sustentados o ser sostenidos por algo infinitamente mayor que nosotros. Y para eso no hace falta tiempo. Esa es la gran paradoja de la sanación, que siempre estás sanando en el tiempo y ya estás sanado en el ahora eterno. Es fácil decir te amo. Es fácil hablar sobre el amor, sobre la presencia, sobre la conciencia y sobre la profunda aceptación de lo que es. Es fácil enseñar, decir cosas que suenan a verdad, que parecen buenas y espirituales, pero no son más que palabras y existe un mundo que es previo o anterior a las palabras. Cuando surja en ti la ira, puedes permanecer cerca de ella,
no tratar de mitigarla ni de hacerla desaparecer. Cuando el miedo irrumpe y se desate por todo tu cuerpo, en lugar de fusionarte con él, de lanzarte apresuradamente a elaborar relatos en torno a esa sensación, puedes limitarte a respirar con él, en él y a través de él, a permanecer justo en medio de tu miedo. Cuando te sientas herido, rechazado, despreciado, no amado o abandonado, puedes darle espacio a ese sentimiento, acogerlo y darle la bienvenida en tu cuerpo, honrar su intensidad, su fuego ardiente, su presencia y no atacar, actuar o empezar a insultar a los demás. Puedes comprometerte a no abandonarte a ti mismo ahora, cuando más necesitas tu propio amor. Es fácil hablar de amor, es fácil enseñar y predicar, hasta que nuestras viejas heridas se abren, hasta que la vida no sigue el camino que nosotros queríamos. Lo que te provoca, lo que hace que se desencadenen todos esos sentimientos en ti, es una invitación para que profundices en el amor hacia ti mismo. ¿Te das cuenta? En esto no hay nada de lo que avergonzarse, pues todos tenemos zonas vulnerables. Cuando, estando en meditación, aparezca una oleada de sentimiento, un dolor, una angustia, un miedo, una melancolía o una ira inesperada, procura permanecer presente con dicho sentimiento. Respirar a través de él, abandonar todo intento por librarte de él y simplemente dejarlo ser, dejar que viva, dejar que se exprese a través de ti en ese momento, tal como tenga que hacerlo. ¿Eres consciente de ese impulso que aparece en tu interior a resistirte, a negarlo, a distraerte con alguna otra cosa y huir de la experiencia? No te juzgues ni te culpes por albergar el deseo de tener otra experiencia distinta a la actual, pues este afán por desconectar, estas ganas de huir, esta adicción a estar en cualquier otro lugar que no sea este, no es más que un viejo hábito, una antigua costumbre. Pero hoy prueba a permanecer muy cerca de lo que es, de lo que sea que esté presente. Intenta conectar de verdad con ese sentimiento que te visita, atender suave y tiernamente tu experiencia a medida que ésta se va desplegando. En lugar de cerrarte, de alejarte o de negar esa energía que recorre tu cuerpo, puedes abrirte tierna y dulcemente a ella. Puedes impregnarla con tu atención y tu curiosidad, dejar que fluya por tu interior. Permanece presente en todo tu ciclo de vida, cuando nace, cuando exprese lo que tenga que expresar y cuando regrese de nuevo a la presencia, a su hogar oceánico. Lo único que pretenden todos los sentimientos es encontrar un espacio de acogida en ti. Todos esos sentimientos que han quedado estancados y aún están por resolver. Todas esas energías en las que nos resistimos, que rechazamos y negamos, a las que les prohibimos la entrada, en realidad no desaparecen. Siguen viviendo en la tenebrosa negrura del inconsciente, sin hogar, ansiando recibir amor, moviendo los hilos de nuestras relaciones, de nuestro cuerpo, interponiéndose en el trabajo que desarrollamos en el mundo e impidiendo que podamos alcanzar la dicha y la alegría. Ahí, en lo más profundo del inframundo, claman a voz en grito por nuestra atención. Nos chupan la vitalidad e impiden la expresión de nuestro auténtico ser, lo que hace que actuemos de forma compulsiva, que nos volvamos reactivos, obsesivos, ansiosos, que nos deprimamos. Todo en un intento porque las escuchemos. Hasta que un día, quizá estando en meditación profunda, recordemos que todos los sentimientos son sagrados y tienen derecho a existir en nosotros, incluso los más caóticos, los más incómodos y dolorosos, hasta que nos acordemos de volvernos hacia ellos en lugar de huir de ellos, de profundizar en ellos para de este modo mitigarlos, suavizarlos,
de darles espacio en lugar de ignorarlos o procurar insensibilizarnos ante ellos. Los fantasmas hambrientos, esos niños perdidos a los que ahora alimentamos con nuestro amor, con nuestra cálida atención, con nuestra curiosidad y presencia, a los que ahora ofrecemos un hogar, un entorno en el que habitar dentro de nuestro ser, pueden por fin descansar. Ya no necesitan manejar los hilos de nuestra vida, pues ahora cuentan con el calor y la empatía que siempre anhelaron. Perdemos gran parte de nuestra valiosa fuerza vital, de nuestro prana, de nuestra energía sagrada, en la sísífica tarea de alejarnos de nuestros propios sentimientos, de tratar de hacer que se vayan a alguna otra parte. Pero ¿dónde podrán ir? Solo estás tú. Cuando los apartas, lo único que consigues es hundirlos más profundamente en ti mismo. Se libera tantísima creatividad. Se siente un alivio tan enorme cuando rompemos con este antiguo patrón de autoabandono y represión. Cuando vamos más allá de nuestros condicionamientos basados en el miedo y tratamos de hacer algo totalmente distinto, permanecer cerca de los sentimientos cuando emergen en la inmediatez y la frescura del momento presente y tratan de encontrar su verdadero hogar en el fondo de nuestro corazón. Las enseñanzas espirituales que nos exhortan a extinguir nuestra ira por completo, que la juzgan como una emoción categóricamente negativa y destructiva, o que la califican de insana, o incluso de no espiritual, ciertamente pueden resultar tremendamente falaces y engañosas. La ira, el sentimiento de enojo o de enfado forma parte de la vida. Es una poderosa expresión de la fuerza vital que fluye a través de todas las cosas y las anima, y como tal ha de ser honrada. Por supuesto, no queremos que nuestra ira nos controle. No queremos que hable por nosotros, que ese sentimiento sea el que ponga palabras en nuestra boca, o gobierne nuestro cuerpo y el modo en que nos comportamos. No, se trata de crear un espacio en torno a la ira, de ser capaces de usarla de forma consciente, como herramienta, cuando sea necesario y apropiado. No queremos que nos consuma, que nos bloquee, ni tampoco identificarnos con ella o perdernos en ella. Lo deseable es establecer una relación sana e incluso amorosa con esta amiga tan sumamente intensa y feroz. Cuando tratamos de ser espirituales y reprimimos nuestra ira, cuando la relegamos a lo más profundo de nuestro cuerpo, cuando por así decirlo la desterramos a la sala de espera del inconsciente, empieza a enconarse, a supurar y a causar estragos en nuestro sistema inmunitario. Ya no somos nosotros los que tenemos la ira, sino que la ira la que se adueña o nos tiene a nosotros. Deja de ser un sentimiento que aparece y desaparece. Ahora estamos enojados, nos convertimos en la propia ira. La rabia se convierte en nuestros huesos, en nuestro ser. Nos identificamos plenamente con ella. Quizá explotemos en actos de agresión, de violencia y de cólera en un intento por encontrar cierto alivio a la presión interna que nos produce. O tal vez nos volvamos pasivos, agresivos, bullendo lenta y silenciosamente de resentimiento y hostilidad hacia el mundo y hacia los demás. También puede que encontremos otras formas inconscientes de expresar o desviar nuestra ira, como mentir, culpar a los demás. Recurrir al sarcasmo, quejarnos constantemente o simplemente responder con un silencio indiferente y desdeñoso a los demás. Todas estas son formas de evitar encontrarnos con nosotros mismos. Por dentro, seguimos estando encolerizados, incluso si pensamos que somos espirituales y que estamos más allá de la ira. Hay muchos ejemplos de gurús y maestros de autoayuda que de puertas afuera parecían ser de lo más pacíficos, estar iluminados y evolucionados espiritualmente. Pero luego, entre bastidores, han explotado en ataques de ira al conversar con estudiantes, o han acusado vehementemente o avergonzado a sus discípulos,
Ya ves, la ira nunca desaparece, simplemente encuentra formas nuevas y creativas de fluir. Sin embargo, existe un punto intermedio sano, saludable y sagrado entre, por un lado, negar o silenciar la ira, y por otro, dejar que nos controle de forma habitual, con el consecuente daño que causamos a los demás. Entre la represión, es decir, relegar la ira a las profundidades con lo que acaba expresándose de forma inconsciente y reactiva, y la expresión reactiva, la exteriorización compulsiva y exagerada como forma de buscar alivio. En este punto intermedio, que constituye el reino sagrado de la meditación, podemos respirar y empezar a sentir de verdad la ira dentro de nuestro cuerpo. Podemos salir de la mente, del drama que se despliega en nuestra cabeza, la culpa, el ataque a los demás y las fantasías de venganza. Dirigirnos directamente al vientre, al pecho, a la garganta, al plexo solar o a la cabeza. Penetrar directamente en el núcleo, en la esencia vital, en la cruda y ardiente sensación del momento presente. En estas sensaciones tan intensas, pulsantes, palpitantes, estremecedoras, agitadas, cosquillantes, ardientes, efervescentes. Y podemos inspirar y expirar a través de ellas. Llevar nuestra cálida presencia a este lugar, dejar que las sensaciones fluyan y se desplacen en nosotros. Bendecir el maravilloso e incontrolable desorden que se forma en nuestro cuerpo. Podemos dejar que ese niño enojado que llevamos dentro se empape por completo con el amor que tan desesperadamente necesita. Podemos aquietarnos, ir más despacio, reducir la marcha y responder con amor a nuestros sentimientos de ira, en lugar de reaccionar ante ellos de forma inconsciente. Desde esta actitud de presencia podemos asumir la responsabilidad de nuestra rabia, en lugar de proyectarla hacia afuera en todas direcciones, de culpabilizar, humillar o ser crueles con los demás y hacerles responsables de cómo nos sentimos. Podemos reconocer, sí, estoy enfadado, siento rabia, y honrar ese sentimiento vibrante que se desplaza por nuestro interior, y verlo como algo natural, saludable, sagrado, y no como un error, como un fracaso, una señal de que no somos espirituales o de que aún no hemos evolucionado. Y si aminoramos la marcha, si vamos despacio, respiramos y prestamos atención, es muy posible que descubramos que lo que subyace en esta ira no es más que un corazón humano frágil y vulnerable, una tristeza, una frustración, una incertidumbre, una debilidad que anhela ser vista, reconocida, abrazada, acogida. Una sensación de rechazo, el sentimiento de que los demás no nos escuchan, una necesidad que pide ser atendida. La ira no era más que una protección, no un error, sino tan solo una protección. Y podemos agradecerle que cumpla su propósito, que trate de mantenernos a salvo ante los otros, que proteja nuestro carnoso, tierno, sensible y asustado corazón, que procure ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades, que intente hacer que los demás nos escuchen. Oculto en la persona adulta hay un niño inocente que nos llama, que nos ruega, que grita, nos suplica y monta en cólera buscando nuestra atención. Escúchame, mírame, quiéreme, protégeme. No soy un error. Sigue el rugido de la ira hasta su núcleo vulnerable y espiritual. Enamórate de tu gran protector. No te centres en lo que está mal en el mundo. Cuando luchas contra un mundo roto y descalabrado, cuando vives en resistencia y lleno de violencia interior, lo único que consigues es contribuir a la violencia que percibes en el exterior. En lugar de eso, limítate a ver el mundo tal como es. Del mismo modo que un artista contemplaría un rostro, con todos sus defectos, sus imperfecciones, sus rugosidades, surcos, grietas y arrugas. Observa la luz y la oscuridad,
el amor y el abandono de dicho amor, la bondad y su olvido. Contémplalo todo imbuido de fascinación. Ama al mundo ahora por lo que es, tal como se presenta en este momento. Sosténlo en tu amoroso abrazo. Es un mundo joven, aún está aprendiendo y comete errores. Y una vez establecido en la perspectiva del amor, vuelve a zambullirte en el mundo. Mantente firme y sólido como una roca. Ilumina el mundo con tu poderosa presencia. Habla por quienes no tienen voz. Actúa como un amplificador de los mensajes de compasión y entendimiento. Difunde la verdad. Que tu lucha sea a favor de lo que sabes y lo que amas, y no en contra de todo aquello a lo que te opones y rechazas. Tu atención es tu mayor don, tu más excelsa bendición. Así que bendice con tu amorosa atención a este mundo, que en este momento está saliendo a la luz a través de ti. No pierdas el tiempo dándole más energía con tu intolerancia a un mundo que agoniza. Reúnete con tus hermanos y hermanas. Descubre tu verdadera familia más allá del color, de la raza, de la religión y las creencias. Unidos en el nombre del amor. Y ahora ya no atacas al mundo, sino que luchas a su lado, y todos sus ángeles luchan junto a ti.